con lo que es también la parte formativa, que también es muy importante tanto a profesionales de la psicología como a entrenadores, ¿no? Pero Mm. ahí disfrutando de ese trabajo. Bueno, muy bien. Es decir, también se dice que los años pasan para mejor en muchas cosas. Seguramente que en unos años, pues, todos habremos mejorado y todos, bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Al final, lo que siempre se dice, que la edad te da esa madurez o esos conocimientos, ese pozo, que también es necesario muchas veces. Así que, bueno. Sí, los años pasan y hay que intentar sacarle el máximo provecho a los años, ¿no? A lo que te pasa. Y para Mm. mí esa es una idea muy importante, ¿no? Porque al final, por ejemplo, cuando hablamos de fútbol formativo, también tenemos que intentar lo mismo que tú has dicho con los años, es decir, Sí. que la experiencia del fútbol te deje buenos recuerdos y buenas sensaciones. Mm. Creo que se dice siempre que, bueno, el deporte o el fútbol en este caso, eh, vivirlo con pasión y aparte de eso, pues si puedes encima divertirte o por lo menos divertirte con el deporte, pues ya lo has conseguido todo. Al final no necesitas ganar títulos ni necesitas ganar mucho dinero, sino que si lo aprovechas para Ujú. ese divertimento, pues al final obviamente pues te va a beneficiar a ti como persona a nivel vital, ya no solo a nivel deportivo. Yo, Claro, porque fíjate que la gran mayoría no gana ni títulos ni gana dinero. Y eso es el denominador común del fútbol. Es decir, fútbol base, cualquier liga, como mucho hay un campeón. El resto no han ganado la liga. Y evidentemente el tema económico en la formación es el que es, ¿no? Con lo cual, sí. ese ingrediente ya sabemos que lo tenemos. Con lo cual ya hay un foco muy importante que nos va a ayudar. Mm. Bueno, yo quería empezar antes de nada, quería empezar por el principio. Aquí, por lo que veo, hay gente que nos está viendo que ya te conoce, como RBH Psycho, que dice buen maestro David. Hay gente que te conoce, pero hay gente que no te conoce, a lo mejor no conoce tanto lo que es la labor de la psicología deportiva. Entonces, la primera parte o la primera pregunta que yo quería responder es: ¿qué es la psicología deportiva? Bueno, la psicología deportiva es digamos, la parte, la disciplina. Los profesionales de la psicología son la gente que tiene una formación universitaria que se encarga de atender todas esas dimensiones que tienen más que ver con la persona, ¿no? Con el jugador, Mm. con esas dimensiones de lo emocional, de lo psicológico. Y ese es el ámbito más amplio de la psicología del deporte. A mí siempre me gusta matizar, aclarar que además, y especialmente en un contexto formativo, es muy importante la presencia de psicólogos, porque estamos hablando de contexto donde el componente formativo, ¿no? El Ujú. componente de desarrollar a la persona y de ayudarle a formar su carácter y de ayudarle a que aprenda al máximo, eso es clave, ¿no? Y entonces nadie pensaría en un sistema educativo sin profesionales de la educación. En un sistema deportivo, los profesionales de la salud mental también son imprescindibles, con lo cual yo creo que en un tiempo que no debería ser muy lejano, en Ujú. todas las entidades deportivas y en todas las entidades deportivas de formación, especialmente debería existir un profesional de la salud psicológica, ¿no? Un Sí. psicólogo que de alguna forma vele porque se estén cumpliendo los principios de entrenamiento que ayudan a que el jugador crezca y desde ahí compita al máximo, ¿no? Que es lo que más les ilusiona. Por tanto, la psicología del deporte tiene mucho que ver con el aprendizaje, con el rendimiento, con los grupos, con la organización. Y ahí es donde nos ubicamos los psicólogos para intentar ayudar a que todo esto funcione de forma coordinada y de ahí el jugador, la jugadora pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda tener muy buenas experiencias. Entiendo entonces que obviamente es un trabajo en el cual hay un psicólogo
enfocado más en el ámbito deportivo, dentro de una institución, debería ser así, es decir, tener un psicólogo deportivo dentro de un club que sea el que un poco coordine todo el trabajo que hay detrás de esa formación al joven. Y al final, eh, que debe incluir al padre, debe incluir al entrenador y debe incluir también al club como institución o como, digamos, pues los directivos, coordinadores y todo ese engranaje. Eh, Entiendo que es un trabajo que no implica únicamente a un psicólogo, es decir, un psicólogo deportivo en un club de fútbol puede hacerlo todo lo maravillosamente posible que esté en su mano, puede tener los mayores conocimientos del mundo, puede tener todos los conocimientos sobre cómo aplicarlo, pero si no tiene esa ayuda del resto de piezas, al final su trabajo no va a tener esa repercusión que se busca, ¿no? Claro, porque muchas veces se piensa en el psicólogo solamente para ayudar a ese jugador concreto que está pasando un mal momento, ¿no? O ese jugador concreto que posiblemente lo necesite. Pero claro, ese jugador, es decir, evidentemente un psicólogo puede ayudarle a ese jugador, pero ese jugador está dentro de un equipo, con lo cual la influencia que la psicología tenga dentro de ese equipo va a ayudar a ese jugador individualmente, ¿no? Y por eso es un trabajo muy importante el que se puede hacer con el equipo. Pero al final ese equipo, de alguna forma, es un reflejo de lo que es el entrenador y de cómo es el entrenador y cómo el entrenador gestiona todas esas situaciones, ¿no? Por tanto, el trabajo con el entrenador va a ser clave. Pero ese entrenador pertenece a una estructura, a un equipo de entrenadores que están dentro de un club. Y el influir sobre todos ellos para que haya unas mismas ideas o una forma de entender las necesidades del jugador también va a contribuir. Y evidentemente, para que eso, digamos, funcione bien, tiene que haber también un trabajo con la dirección deportiva. Es decir, al final, no se necesita mucho trabajo por parte del psicólogo, pero sí que es importante que todo el trabajo del psicólogo llegue a todas las capas, ¿no? Porque de esa forma luego se ve una coherencia entre lo que quieren los padres, y por eso hay que trabajar también con los padres, lo que quieren los jugadores, lo que quieren los entrenadores y lo que quiere el club, ¿no? Y que toda esa coherencia se vea reflejada, ¿no? Porque si no, a veces ves mensajes contradictorios entre lo que quieren los padres, lo que quieren los jugadores y lo que quieren los entrenadores, ¿no? Y a veces escuchas mensajes donde ves que lo importante es el desarrollo del jugador, lo importante es que los jugadores tengan una buena experiencia, pero luego te giras y ves al equipo del club donde se ha dicho eso y miras cómo se entrena y dices, oye, lo que me acabas de decir, yo no lo veo aquí, ¿eh? Sí. Aquí yo lo único que veo es que lo único que os interesa es ganar, ganar y ganar. Y da lo mismo que un chaval juegue muy poco o reciba mensajes negativos, ¿no? Entonces se trata de darle un sentido a todo, ¿no? Desde la coherencia, trabajando con todos, ¿no? Porque al final en el fútbol formativo hay mucha gente joven que tiene sus primeras experiencias como entrenadores, que quieren hacerlo bien porque el fútbol es su pasión y a veces dominan mucho lo que es las tareas, el diseño de las tareas, pero lo que es esa dimensión más humana de conectar con el jugador, de entender lo que le pasa, de tener una conversación con él, de hacerle sentir importante, en eso a veces se necesita que alguien le ayude a darse cuenta de que eso también es importante. Sí, eso está claro, eso está claro. Y bueno, desde mi punto de entrenador, también diré que por suerte tuve buenas referencias de entrenadores en etapas anteriores. Tampoco es que estuviese en un equipo de alta competición ni nada de eso, pero sí que tuve entrenadores que se preocupaban por nosotros, por el jugador o por la persona más allá del jugador, y eso ahora es lo que pues también intento yo trasladar como entrenador a los niños con los que estoy. Y ahí he visto o he tenido dos observaciones. Una primera, que es el gran efecto que tiene ese preocuparse por el jugador y ese chute
de psicología o ese chute psicológico en momentos determinados de entrenamientos o de partidos, que ves el efecto que tiene positivo sobre el juego y sobre el rendimiento del equipo como grupo. Y por otro lado, otra observación que veo es la gran mayoría de entrenadores y hacia dónde va enfocada la formación al entrenador de fútbol, que es más hacia convertirlo en un entrenador de fútbol que en un formador. Y no sé tú cómo ves esa parte de los entrenadores, de hacia dónde está llevando todo este tema, lo que comentas ahora, que muchos entrenadores buscan ese tema de ganar, ganar y ganar, ese tema del rendimiento más allá de la formación en etapas donde debería primar ese desarrollo personal, cognitivo, intrapersonal, interpersonal. Y no sé tú cómo lo ves, es decir, de tu perspectiva como profesional asesorando clubes y enfrentándose a esta situación casi a diario, o seguramente que a diario, eh, o sea, ¿cómo estás viendo tú la formación de los entrenadores? ¿Crees que está bien enfocada o crees que el entrenador debería tener también una formación de cara a lo psicológico? A ver, hay una parte que has dicho que es muy importante, ¿no? Y es que cuando te preocupas por la persona, cuando te preocupas por el jugador, se nota. Y Mm, quien más lo nota es él, el jugador, ¿no? El jugador sabe cuando al entrenador se preocupa por él, ¿no? Se preocupa porque esté bien, se preocupa porque tenga minutos, porque se sienta competente. Eso el jugador lo nota y desde ahí lo primero que te devuelve es una mayor implicación, ¿no? Una mayor implicación en el entrenamiento, una mayor implicación en la competición, con mm, lo cual desde ahí ya estás ganándote a ese joven jugador. Luego, claro, luego el entrenador es más entrenador, es formador. Bueno, eso yo creo que lo tiene que establecer la entidad deportiva, ¿no? ¿Qué quiere de sus entrenadores? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es una escuela de fútbol? ¿No? Si partimos de una definición de para qué es esta escuela de fútbol, ¿no? O yendo a tu caso, es decir, ¿cuál es tu papel en tu equipo? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué es lo importante? ¿Qué espera el club en el que tú estás de ti como entrenador? ¿Qué es lo que quiere? Claro, eso de alguna forma ya va a condicionar lo que tú valoras como entrenador, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Si el objetivo de una escuela de fútbol es ganar ligas, tener trofeos, pues tendrá que buscar entrenadores que en eso sean muy buenos. mm, Es decir, que te cojan un equipo y ganen la liga. Y hay entrenadores que son capaces de coger a un equipo y le das 14 jugadores y te ganan, o si es fútbol 8 o fútbol 7 mm, o fútbol 11 les das unos jugadores y son capaces de ganar la liga, ¿no? O tener un buen resultado. sí. Pero igual de esos, la mitad no quiere continuar ya el año que viene. ¿No? O bien porque han tenido pocos minutos, o bien porque la experiencia no ha sido positiva, o bien porque el estilo. Entonces, hay una parte muy importante que es cuál es el objetivo de esa escuela. Porque en función del objetivo de esa escuela, tendrás que buscar entrenadores con un tipo de competencias. Mm, Evidentemente, la competencia de saber entrenar, saber diseñar y ejecutar tareas y gestionar partidos es importante, pero tendrás que ver hasta qué punto son importantes otras competencias, como el saber comunicarte, saber relacionarte, saber desarrollar todo el potencial, saber vincularte con la familia. Evidentemente, yo defiendo y yo ayudo a que las instituciones deportivas, digamos, trabajen en el desarrollo de ese entrenador en sentido más amplio, ¿no? Un entrenador formativo que tiene en cuenta el desarrollo integral del jugador, mm, que sabe preocuparse por él, pues sabe entender los momentos, que no prioriza el resultado frente al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y teniendo eso claro, pues eso ya te ayuda, ¿no? Porque siendo importante el resultado no es lo principal, ¿no? Muchas veces lo más importante es cómo llegas a ese resultado, que eso tiene que ver con el proceso de trabajo, el proceso de dejar muy claro a tu jugador qué es lo importante, ¿no? Porque si no, puedes
engañarles o llevarles a la confusión y hacerles pensar que lo más importante es ganar. Sí. Cuando realmente lo que quieres es el proceso mediante el cual obtienes esa victoria. Esa es la parte importante, Mm. ¿no? Sobre todo si hay esfuerzo, trabajo en equipo, compañerismo, ayuda entre unos a otros y desde ahí sale la victoria porque eres un puntito mejor que el rival, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que se reflexionen sobre el tipo de entrenadores dentro de un contexto de qué objetivo es el que tenemos en esta escuela. Sí. Al final, es decir, muchas veces vemos que hay clubes que lo entienden de la otra manera, ¿no? Entienden que el entrenador es el que debe marcar ese camino y el que debe, digamos, definir el equipo con el que está entrenando, y realmente es un trabajo de club, es decir, eh, el propio club debe definir un poco qué camino quiere continuar en cada etapa de desarrollo de sus jugadores, y para ello fichar o coger o conseguir entrenadores que estén acorde con eso. Eh, por seguir un poco una estructura, que yo quise intentar estructurar un poco esto, porque es que si no voy a empezar a hablar de un montón de cosas y no van a tener mucho sentido de lo que hablemos. Eh, por intentar estructurar, he intentado dividir lo que es esta conversación, en vez de una entrevista, es una charla, una conversación, en las diferentes partes que forman lo que es o que, digamos, componen la formación de los jugadores, que es por un lado el club, por otro lado los entrenadores, los padres y la parte más importante, que al final es el jugador o la jugadora. Voy a empezar por el club, porque ya hemos comentado un poco ahora mismo cuáles son las competencias que, en cuanto a psicología deportiva se refieren, cuáles son las competencias que, digamos, recaen sobre el club. ¿Qué es lo que debe, digamos, cuáles son los pilares que debe trabajar el club en cuanto a psicología deportiva? ¿Qué debe hacer? Claro, un club que tenga una sección en formación, evidentemente lo primero que se tiene que plantear es cómo gestiona la relación con el resto, ¿no? Con sus entrenadores, con las familias, con los jugadores. Con lo cual, yo creo que un club, lo primero que se tiene que plantear es cuál es su proyecto deportivo, ¿no? Cuál es su proyecto de desarrollo de los jugadores. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal de una escuela, del club, ¿no? De la parte del club. Para mí eso es importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque a partir de ahí lo que hay que ir viendo es la coherencia entre todo, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, claro, el objetivo que tengas te va a marcar mucho lo que pasa en un entrenamiento, lo que pasa en el día a día dentro de esa institución. Para mí es importante que los clubs, las organizaciones, digamos, que noten los principios de la psicología, ¿no? Partiendo de lo que se valora. Y a partir de ahí se dedique tiempo organizacional a temas que son importantes en relación a ese objetivo. Por eso decía que si el objetivo de una escuela de fútbol es el desarrollo del jugador teniendo en cuenta la dimensión personal, Ujú. evidentemente hay que invertir tiempo en ayudar a los entrenadores a que amplíen esa concepción. Si dentro de ese proyecto, de ese club, el papel de los padres es importante, habrá que invertir tiempo en reunirte con los padres para transmitir tu proyecto deportivo, para transmitir qué es lo que esperas de ellos y para de alguna forma intentar aunar todo, ¿no? Evidentemente, en ese club el rendimiento también es importante, ¿no? Y hay que ver cómo influye determinadas variables en determinados equipos, la importancia de la cohesión. Entonces, al final, dentro de lo que es un área de psicología dentro de un club, es importante tener un proyecto de trabajo, pero que incida mucho y que afecte al nivel superior, ¿no? Es decir, que lo que es la visión del jugador sea compartida por la dirección del club, que lo que es la visión de qué depende el rendimiento sea compartida también por
por la parte alta, la parte de dirección del club, ¿no? Porque si no, a veces la gente entra en análisis muy simplistas de un partido, ¿no? Y un análisis simplista es cuando piensas que el rival te ha ganado porque le ha puesto más ganas, le ha puesto más motivación o llamémosle como queramos, ¿no? Claro, el rendimiento de un equipo no depende de eso. El rendimiento de un equipo depende de muchas variables y a veces simplemente el rival te gana porque técnicamente son superiores, llegan antes a cualquier jugada, con lo cual se anticipan y lo que puede parecer que es una falta de motivación simplemente es un nivel superior del rival, ¿no? Por eso es importante tener un modelo amplio de lo que es el rendimiento deportivo para ser consciente de que influyen muchos factores, ¿no? Y desde una institución hay que intentar ayudar a que todos esos factores sumen y desde ahí se produzca esa confluencia que ayude a que el equipo funcione y desde ahí se alcance su máximo rendimiento. Desde un club de fútbol en etapa formativa, ¿cómo puede el club ayudar a los jóvenes deportistas a, digamos, en su formación deportiva? Y luego también comentaremos la parte de cómo puede ayudar en su desarrollo personal. Pero en primer lugar, ¿cómo desde el club, qué pasos debe seguir un club para poder, digamos, ayudar al joven deportista en su etapa de formación deportiva? Claro, ahí hay un trabajo muy importante que es lo que no se hace directamente sobre el jugador, ¿no? Y es lo que haces con las familias y lo que haces con los entrenadores, ¿vale? Para mí esa intervención indirecta es muy importante, porque para ayudar al jugador, la mejor forma de ayudarle es a través de la familia y de los entrenadores. ¿Qué necesitan los entrenadores? ¿Qué necesita la familia? Claro, ahí lo que más vas a necesitar es que aprendan a gestionar esas situaciones propias del jugador. Es decir, el entrenador tiene que saber ayudar al equipo, a los jugadores, tiene que saber entender lo que le pasa a su jugador, tiene que saber integrar, en mi caso, los aspectos psicológicos dentro de la tarea y tiene que saber gestionar, ¿no? Gestionar las expectativas de los jugadores, tiene que saber hacer ver que todos los jugadores progresan en sus competencias y eso se hace fundamentalmente a través de los mensajes, de las conversaciones, etcétera. Y con la familia hay un trabajo también muy importante en ayudarles a que entiendan que el fútbol es un aspecto importante, pero que no es el más importante de la vida de los chavales. Al final, por muy bueno que sea el jugador o por muchas expectativas, hay que ayudar a través de la familia a que los focalicen en la importancia de la formación, la importancia de los estudios. Ahí hay un trabajo también muy importante con las familias, es que las familias entiendan lo que son los momentos o los momentos un poco más críticos que puede pasar un jugador a lo largo de su ciclo deportista, ¿no? Cuando está lesionado, cuando tiene menos minutos de los que les gustaría tener, cuando tiene menos protagonismo, cuando el chaval no congenia tan bien con el entrenador. Y esa parte también es importante en ayudar a las familias para que entiendan, ¿no? Eso sería un poco el trabajo que se puede hacer de forma indirecta, ¿no? A través de la familia y a través de los entrenadores. Y luego, directamente o más directamente con el jugador, hay una parte muy, muy importante, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con el darte cuenta de lo que te pasa, darte cuenta de cuáles son tus objetivos, de cómo aprendes, de cómo mejoras, ¿no? Lo que está claro que los jugadores, cuando más autoconocimiento tienen de cómo viven las experiencias deportivas, más aprenden, ¿no? Y cuando más aprenden, más progresan, ¿no? Y desde ahí el ayudarle al deportista que se autoconozca y desde ahí se autorregule es importante, ¿no? Y también es importante todo lo que tiene que ver con el entrenador que genere un buen ambiente de vestuario para que el jugador se sienta seguro, se sienta que puede decir lo que piensa, que puede dar su opinión, ¿no? Y porque todo eso
le da seguridad, le da posibilidad de crecer, de expresar sus opiniones y desde ahí sale el rendimiento de las personas, ¿no? Sintiéndote que perteneces al equipo, que estás integrado, sintiéndote que estás seguro y luego ya ver que tiene sentido ir a entrenar, ¿no? Tiene sentido ir a entrenar porque luego vas a jugar el domingo, Mm. porque vas a tener tu participación, etcétera, ¿no? Y todo eso que hagamos desde los distintos niveles ayuda a que el jugador, la jugadora, vaya a ese entrenamiento con ilusión, con ganas, con pasión, que no la pierda, ¿no? Porque muchas veces conforme van pasando los años la va perdiendo y nos tendríamos que preguntar qué ha pasado para que la pierda, ¿no? Y desde ahí generar ese ambiente que les ayuda. Mm. Bueno, bueno, has enlazado muy bien con la siguiente parte que iba a comentar ahora, que es la parte del entrenador. Hemos hablado del club, vamos a hablar ahora del el entrenador. Es decir, puede ser o será seguramente, desde mi punto de vista, no sé desde el tuyo, digamos la persona, junto con los padres, que más puede influir en la vida tanto deportiva como personal del deportista, del jugador o de la jugadora. Porque al final es el que más, con el que más comparte y bueno, en el fútbol generalmente el entrenador suele ser esa figura a la que los jugadores miran como referencia dentro de ese deporte, sobre todo en etapas formativas, porque es la primera referencia que tienes más allá de los futbolistas profesionales. No sé tú cómo lo ves esto. ¿Lo Sí, compartes? lo veo como tú, lo veo que es la pieza fundamental, ¿no? Y como tú bien has dicho, es al que miran, ¿no? Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es, vale, y cuando finaliza la temporada, ¿qué han visto en su entrenador? Mm, ¿Qué han aprendido de su entrenador? sí. Porque se ha convertido en un referente en ese año. Mm. Y eso es importante, ¿no? La huella que Sí, les ha dejado ese sí. entrenador. El otro día, bueno, hace ya unas semanas hablábamos aquí con Rubén de la Barrera Ujú. y los dos estábamos de acuerdo en una frase que dijo él, que él entrenó, bueno, hace muchos años aquí en Coruña, entrenó un equipo de chicos prebenjamines y benjamines y él comentaba que aún hace poco se había encontrado por la calle a dos de esos chicos que él entrenó cuando eran prebenjamines y que se los cruzó y que le dieron un abrazo y que se acordaban de él y que le recordaban con cariño. Entonces, los dos estábamos de acuerdo en que para nosotros el éxito, entre comillas, como entrenador o el saber que estabas haciendo bien tu trabajo es que te reencuentres con esos chicos pues en verano, después de haber acabado la temporada o varios años después y que ellos pues se acerquen a ti, te digan pues que se acuerdan mucho de cuando entrenaban contigo, de que se acordaban de ti, que les habías marcado, que les habías enseñado pues aunque no fuese en temas futbolísticos, pero que les habías enseñado, pues no sé, a ver las cosas de otra manera o a afrontar las situaciones pues de una manera un poco diferente. Entonces, estábamos de acuerdo los dos en eso, en que al final el entrenador puede marcar, y de hecho marca muchas veces para bien y otras veces para mal, la vida personal, ya no solo deportiva, sino la vida personal de los jugadores. Y hay que tener mucho cuidado como entrenadores de pues qué decimos, cómo lo decimos y también a quién se lo decimos, ¿no? Porque al final cada jugador es un mundo. Fíjate que lo que has dicho es muy importante, ¿no? Porque al final esa es la clave, ¿no? ¿Cómo te recuerdan tus jugadores? Mm, ¿Qué recuerdan de ti? Un año después, 4 años después, ¿qué recuerda un jugador después de estar 10, 15 años jugando a fútbol? ¿Qué recuerda de cada uno de sus entrenadores? ¿A qué entrenadores nombra como los entrenadores que más le han influido? Claro, cuando tú coges esas respuestas, te das cuenta que lo que más recuerdan es lo que estamos diciendo, ¿no? Esa cercanía, ese conectar con la persona, ese ayudarles. No recuerdan al que les ha hecho ganar más trofeos, más victorias, ¿no? Recuerdan fundamentalmente a ese trato sí. más humano. Claro, ese es el punto fundamental. ¿Qué relación tiene cada uno de los entrenadores con esa visión de entrenador ideal? ¿No? Porque lo que Rubén de la Barrera describíais es ese entrenador ideal, ¿no? Es decir, ese entrenador que con Benjamín, Alevín, infantil, cadete, al final
les has generado un contexto positivo de práctica de deporte. Entonces, ¿qué tiene cada entrenador que ver con ese modelo ideal que tú has citado, que genera esa huella? ¿Vale? Ese es el punto de trabajo. Ese es el punto en el que los entrenadores se tendrían que mirar. ¿Cuánto de cerca estoy de ese modelo de entrenador y cuánto me alejo? Porque eso tiene mucho que ver con lo que tú me preguntabas antes, de si teníamos que tender hacia un entrenador más de entrenador o un entrenador más formativo. Pues yo creo que es lo que tú has dicho, es decir, vale, es decir, la parte de entrenar en el sentido más clásico es importante, pero el concepto de entrenador de hoy en día requiere una mirada mucho más amplia, que mire, que conecte, que se preocupe por lo que les está dejando a sus jugadores o jugadoras más allá del aprendizaje del fútbol. Porque al final el aprendizaje del fútbol, en la mayoría de los casos, va a ser un instrumento que te va a ayudar a que aprendan a desarrollarse en situaciones, que aprendan a saber estar en equipos, en competiciones, en situaciones de estrés, etcétera. Y eso es importante. Y luego, fíjate que tú has dicho las dos caras, ¿no? Puedes influir, puedes marcar en positivo y en negativo. Y eso también es muy importante. Es decir, hay veces que la experiencia de algún, o la experiencia con algún entrenador o con algún estilo de entrenar genera un impacto importante en jugadores, ¿no? Hasta el punto de que algunos, después de un año con algún entrenador o con alguna experiencia, deciden no continuar. Ese entrenador debería plantearse: ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me he equivocado? Que un jugador con tanta pasión por el fútbol, que empezó la temporada con mucha ilusión, al acabarla decide: yo ya no sigo. ¿Qué ha pasado aquí? Es un punto de inflexión para cualquier entrenador. Siempre que, o sea, siempre que seas un entrenador, no sé, pero con una idea formativa, con una idea de voy a intentar, digamos, aportarle el máximo a este grupo y que sigan practicando deporte porque es bueno para ellos. Pero claro, igual hay entrenadores que terminan la temporada y un jugador de su plantilla que decide no continuar jugando al fútbol y en lugar de pensar o reflexionar y mirarse hacia adentro y decir qué habré hecho yo mal, piensa y dice no está preparado para jugar al fútbol, ¿sabes? Hay esa parte también del propio entrenador, de su propio ego, de decir yo no soy el culpable, sino que la otra persona es la que no estaba preparada para entrenar conmigo porque yo tengo un modelo de juego, una manera de entrenar que no es acorde con sus cualidades personales. Claro, y eso, fíjate, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso tiene que ver con lo que hemos hablado del club, porque el club tiene que definir cuál es el rol del entrenador, quién se adapta a quién. Claro, Y es importante, es decir, claro. porque, porque se puede dar la vuelta. Se Sí. puede decir: oye, tu entrenador, tú no estás preparado para entrenar a jugadores que tienen un nivel un poco más bajo. Tú estás preparado para entrenar a jugadores que tienen un nivel alto. Pero en cuanto en el equipo tienes uno que está un poco por debajo, no le ayudas en nada a que mejore, a que Mm, crezca, sino que cada vez la diferencia es más grande. Entonces, no eres un buen entrenador desde ahí. sí. Comentábamos al principio de la pregunta del entrenador, comentábamos que el entrenador y los padres o familiares o adulto de referencia en su vida personal tiene un gran papel en cuanto a la formación deportiva y personal del jugador. Pero pocas veces se habla de esa relación que tiene que haber entre el entrenador y esos padres o esos adultos que comparten la vida personal con el jugador. Esa relación, ¿cómo tiene que ser? Tienes una relación en la cual, vemos muchos casos en los cuales los entrenadores se van a tomar cañas con los padres o con dos o tres padres porque se llevan muy bien. Vemos otros casos en los que el entrenador llega al entrenamiento, hola, buenas tardes, y en el grupo de WhatsApp simplemente pone la convocatoria y tiene ya el grupo cerrado para que nadie escriba más que él. Tiene que ser un término medio, tiene que ser con lo que se sienta cómodo el entrenador, tiene que ser lo que el club defina. ¿Cómo valoras tú estas situaciones?
Si al final lo analizamos desde el jugador, ¿qué es lo mejor para el jugador? Porque al final, digamos que todo esto tiene sentido en función del jugador. El Claro, jugador es el que juega fútbol, el jugador es el que quiere crecer. Claro, desde el jugador, lo mejor es que las dos figuras que estamos hablando ahora, que ejercen una influencia sobre él, estén lo más alineadas posible, es decir, haya una coherencia entre la forma de gestionar. La forma de conseguir esa coherencia, o para conseguir esa coherencia hay que unir lo que es el entrenador, la figura del entrenador, con lo que es la figura de los padres, es decir, eso tiene que estar cerca. sí, Poner una barrera en medio no ayuda, es decir, poner una barrera que diga, oye, los padres, distancia, conmigo no habléis, aquí no os acerquéis, esa barrera no ayuda, sí, ¿no? Con lo cual hay que intentar aproximar. Claro, evidentemente hay que hacer esa aproximación, pero esa aproximación yo no la entiendo como para irse a tomarse cervezas, porque es una aproximación, digamos, al ocio de ellos. sí, Tiene que ser una aproximación a lo que tiene que ver con el jugador, ¿no? Entonces, yo la veo que hay que aproximarse desde los puntos de coincidencia. Al final, la familia los padres tienen que aportar al entrenador información de su hijo que sea relevante y que pueda ayudar a que el entrenador comprenda mejor cómo es el jugador o que entienda mejor los momentos de la temporada por los que pueda estar pasando y evidentemente ese es el punto de conexión de ambos, ¿no? Manteniendo cada uno en su rol. Evidentemente los padres no tienen que asumir rol de entrenadores y sí. los entrenadores no tienen que asumir rol de padres. Pero yo lo entiendo como cercanos, ¿no? Sí. Cerca. Mm. Cerca, siendo el objetivo principal lo que es el cómo es el niño, cómo le podemos ayudar. Evidentemente, cuanto más pequeño es el jugador, más conexión. Cuanto más mayor es, más protagonismo tiene que tener el que el propio jugador sea el que hable de sus cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero fijaros como un simple detalle de entender, ¿no? El contexto familiar que puede tener un jugador, pues fallecimientos de abuelos, separaciones, bueno, evidentemente sin entrar en muchos detalles, pero sí que es bueno que el entrenador sepa que a lo mejor durante un periodo el jugador viene con una cara diferente a la habitual y detrás de esa cara no es que no esté motivado, no es que esté implicado, es que ha habido una situación familiar que la explica, ¿no? Sí. Y cuando el entrenador la sabe, pues ya interpreta de una forma diferente. Entonces yo lo veo como que hay que hacer un esfuerzo porque vayan uniéndose los esfuerzos, Mm. ¿no? Y al final el jugador, sobre todo en edades muy tempranas, su cara es un espejo real de lo que está sucediendo por dentro, porque un jugador que viene triste se le nota a leguas que viene triste porque va a expresar esa tristeza. Un jugador que viene enfadado, que viene muy alegre también, se le va a notar, o exaltado o lo que sea, pues al final eso también ayuda bastante a una vez vas viendo llegar a los jugadores al entrenamiento, ya vas calibrando en qué mood o en qué aspecto viene cada uno. Y como entrenador, como entrenador de fútbol en etapa formativa, ¿cómo podría integrar el tema de la psicología? Hablabas antes de que el entrenador debería integrar esa parte psicológica dentro de sus entrenamientos o dentro de su plan de entrenamientos. Eh, ¿Cómo podría el entrenador integrar esta parte en el entrenamiento y qué beneficios tiene el integrarlo para el jugador? Mira, la parte de cómo integrar, fíjate, lo primero que un entrenador se tiene que preguntar es qué aspectos psicológicos son importantes en un jugador y que le ayudan a rendir. ¿Qué variables psicológicas crees tú que son importantes en un jugador para que rinda bien? La concentración, ¿Vale? eh,
la resiliencia, que se habla mucho también, de la ¿Mm? resiliencia. Y, y yo diría también no sé cómo definirlo con una sola palabra, pero el mantenerse positivo, tanto con uno mismo como con el equipo o los compañeros, en situaciones negativas. O sea, me marcan un gol o en derrotas o en eso. No sé cómo definirlo en una palabra, Ujú. pero para mí esas tres, digamos que serían las principales. Vale, yo ahí, fíjate, ahí, porque al final el protagonista del entrenamiento es el entrenador, ¿no? Entonces, en este caso, tú has definido tres aspectos que para ti son importantes, Sí. ¿no? Podríamos profundizar un poco más en qué hay detrás de esa resiliencia, ¿no? En qué entendemos por esa mentalidad más positiva o ese pensamiento más positivo. Podríamos profundizar ahí. Pero a partir de ahí, fíjate, la pregunta sería, vale, ¿qué puedes hacer tú en un entrenamiento para ayudar a tu equipo a que mejoren en esto? Porque ahí, desde la experiencia, cuando tú empiezas a definir qué variables son importantes, ¿no? Las que tú has dicho, la confianza, la motivación, el Sí. paso siguiente es preguntar al entrenador, vale, ¿y tú qué puedes hacer para que tus jugadores estén más concentrados? ¿Vale? Porque estar más concentrados significa poner el foco de atención en las cosas que son importantes. Y con esa apreciación, como entrenador, tú les puedes ayudar mucho a que estén concentrados si les dices en qué tienen que estar concentrados Mm. y les ayudas, ¿no? Y te dices, mira, cuando en esta acción a balón parado, quiero que vuestro foco esté aquí, porque eso es lo que os va a ayudar. O cuando estemos en esta situación, donde quiero que pongáis el foco es en esto, Mm. ¿vale? Tú desde ahí les estás ayudando a que mejoren en esa concentración, porque tienes claro qué es lo que les puede ayudar a la concentración, ¿no? O si tú dices, no, mira, para mí un aspecto muy importante es la confianza. Sí. Yo te preguntaría, ¿y qué puedes hacer para que un jugador se sienta más confiado? Esa era una ¿Qué de es las, lo que pre- era una de las preguntas que tenía justo anotadas. Claro, porque al final, ¿qué es tener confianza? No, a ver, yo creo que desde mi punto de vista, mi percepción, la confianza, la forma de trabajarla es estando seguro o, digamos, entrenando repetidas veces o repitiendo los mismos ejercicios, los mismos movimientos o repitiendo aquello que el entrenador quiere que el equipo haga para que una vez se presente la situación en el partido, el jugador ya se haya enfrentado tantas veces a esa situación que ya no necesite pensar, sino que sea, digamos, se ve capaz de hacerla. Es decir, Claro, esa fíjate, repetitiva. esa frase final es la clave. Se ve capaz. Hmm. Hay gente que para verse capaz necesita 200 repeticiones y hay gente que con repeticiones ya se siente capaz. Hmm. ¿Vale? Entonces, están las dos partes. Sí. Me siento que es una cosa de percepción y capaz, soy capaz. Hmm. Claro, entonces muchas veces el entrenador lo que tiene que hacer ver a sus jugadores es que sientan que son capaces. Porque hay gente que es capaz, pero no lo vive así. Sí. ¿Y por qué no lo vive? Porque a lo mejor hay muchas rectificaciones o hay pocos mensajes que te hagan ver que eres capaz. Y Hmm. entonces desde ahí el jugador no se siente que es capaz, no sabe que es capaz, no lo vive igual. Entonces muchas veces cuando tú quieres trabajar esa confianza, lo que tienes que decir, vale, si mi objetivo es que este jugador que lo necesita no está con tanta confianza, se siente más inseguro, es porque necesita vivir sus capacidades Sí. y conectar con ellas. Hmm. Entonces, tengo que hacerle visible, tengo que hacer que conecte con esa sensación de soy capaz. Hmm. ¿Capaz de qué? De lo que sea. Sí. Es decir, eso como entrenador, en un entrenamiento, por ejemplo, pasaría por, pues en una acción, es decir, planteamos un ejercicio en el cual el objetivo final es que el jugador encare el mayor número posible de veces a su defensor y lo supere. Pues una forma de a lo mejor ayudar a esa confianza sería, una vez supera al rival, ofrecer un refuerzo positivo al niño de, pues muy bien, eso así, o si vemos que no lo consigue superar,
ayudarle también a encontrar la solución y no simplemente dejar que lo siga repitiendo y se siga enfrentando al mismo problema una y otra vez sin conseguir solucionarlo y al final eso generarle Al final, fíjate, esa idea. necesitas que lo viva como una experiencia de éxito, Ujú. porque desde ahí sale la confianza, con lo cual, claro, dependiendo de su capacidad, al oponente le podrás poner un oponente más difícil o un oponente más fácil, con lo cual ya estás modificando la tarea. Sí. ¿Vale? Siendo la misma tarea, el grado de oposición del defensor no es el mismo, con lo cual las probabilidades de éxito ya aumentan. No porque yo sea más capaz, sino porque tú estás modificando la oposición Ujú. según a qué jugador. Pero luego además, porque eso me ayuda a que yo sea capaz, que yo vea que pueda. Pero luego ya con lo que tú decías, pero yo es que además pongo mensajes que te hago ver que lo estás haciendo. Es decir, vive esa experiencia, conecta con ella, disfrútala, porque eso te alimenta tu sensación de capacidad. Y no se trata de, de hacérselo todo fácil, sino que diseñar la tarea o hacer modificaciones en la tarea según la necesidad de cada jugador. Con lo cual, yo puedo diseñar una tarea donde haya alguna variante donde algún jugador forme parte de esa variante porque le resulta más fácil. Sí. Y yo en ese diseño de la tarea también es muy importante que me ponga sobre qué jugadores puedo enfatizar o debo enfatizar más el feedback porque lo necesitan. Y eso es importante, ¿no? Porque ahí estoy conectando lo que es mejorar al jugador desde el punto de vista psicológico con la tarea a partir de lo que veo que necesitan. Ujú. Luego hay otra forma también, ¿no? Esta es una forma de incluir lo psicológico en la tarea, ¿no? En los mensajes, Sí. en las conversaciones. Luego hay otra forma que es reflexionar con el equipo sobre qué quiere mostrar cuando están compitiendo, ¿no? ¿Qué identidad quieren mostrar? ¿Qué personalidad quieren mostrar en el campo, ¿no? Por ejemplo, si entrenas a un infantil, tú puedes tener un debate con tus jugadores y que ellos hablen de la imagen que quieren dar cuando salen a competir un partido, ¿no? Ujú. ¿Qué imagen quiere dar? ¿Qué quieren transmitir como equipo, ¿no? A partir de ahí te dirán cosas que quieren transmitir. Oye, pues queremos transmitir fuerza, queremos transmitir garra, queremos transmitir ambición, queremos transmitir unión, queremos transmitir compañerismo. Ujú. Bien, eso que ellos pueden identificar como esa personalidad del equipo, luego hay que ayudarles a que encuentren comportamientos que ayudan a que eso se vea en el campo. Y ahí ya lo puedes conectar con las distintas situaciones que pasa un equipo a lo largo de un partido. Es decir, vale, ¿cómo podemos ver ese compañerismo que decís que es tan importante cuando vamos perdiendo? Ujú. Claro, sí, a ver, al final hacer partícipe al jugador de su propia formación deportiva también ayuda a que se involucre más, ayuda a que Piense, participe mucho más, piense. a que Y de ahí piense sobre crece. todo, claro, que Y de piense, ahí crece. que sea resolutivo, que resuelva sus situaciones y ya no solo individualmente, sino si el grupo, como bien dices tú ahora, si han participado en esa dinámica en la cual como grupo han definido las líneas por las cuales quieren caminar juntos, pues obviamente va a ser mucho más sencillo que en medio de un partido que vas perdiendo 3-0 en el minuto 30, pues que todo el equipo al final siempre va a haber, porque en todos lados, es decir, es muy difícil que todo el grupo sea uniforme y que todo el grupo vaya de la misma manera y que todos los niños sean iguales. Siempre va a haber alguno que vaya hacia otro lado, pero sí que ayudará a que la mayoría fomenten que esos niños pues al final vayan mejorando entre sí. Y muchas veces el trabajo del entrenador simplemente es el de aportar las herramientas necesarias para que los propios niños sean los que se den cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor y sean los que solucionen. O sea, cuanto menos tenga que hacer el entrenador, al final, más éxito o mejor entrenador, si queremos valorarlo así, pues mejor entrenador puede ser. Eh, Claro, con lo cual volvemos a lo que hablábamos antes de qué perfil de entrenador necesitas. Claro, necesitas un entrenador que sepa de tareas, pero que también sepa gestionar el que los jugadores hablen de su opinión, opinen.
Entonces, es un entrenador que ya tiene que tener que ya tiene que haber superado los miedos a que los jugadores tengan más voz, Mm, a que los jugadores den su opinión, que su opinión sea distinta a la tuya, cómo gestionar mm, eso, etcétera, etcétera. Y eso es un campo de aprendizaje muy importante para los entrenadores que cuando lo exploran se dan cuenta de que desde ahí mm, crecen mucho porque dominan más registros, ¿no? mm. Y tienen más en cuenta al jugador. Y desde ahí tienen más rendimiento, ¿eh? Que al final Sí, desde ahí los equipos son más sólidos, están más construidos y desde ahí se ganan muchos más partidos, ¿eh? sí, sí, eso seguro. ¿A qué crees que responde eso que dices ahora de que muchos entrenadores eh, tienen ese miedo a permitir que el jugador hable, que tenga voz dentro del vestuario y que sea también el que participe en ese proceso formativo? ¿A qué crees que responde desde el parte del entrenador? Bueno, al final las personas intentamos situarnos, intentamos hacer aquello que dominamos, Mm, aquello que sabemos que tenemos controlado. Entonces, claro, cuando el entrenador se refugia en su tarea la tiene controlada, su tarea la tiene dominada. Cuando sales de ahí y ya exploras otros escenarios, no sabes lo que va a pasar, porque cuando tú preguntas, no sabes lo que te va a decir el otro. sí. Con lo cual, en el momento que sales de lo que tienes controlado, entras ya en una zona donde no sabes lo que va a pasar. Entonces, en la medida que tienes esas primeras experiencias, pues te preocupa lo que pase, Mm, te da miedo lo que pase. Entonces, al principio necesitas ayudar, animar a que la persona se suelte, explore esas situaciones y cuando las va explorando se da cuenta que desde ahí lo que te va saliendo es información, es posibilidades de vincular entre ellos los jugadores, pero tienes que salir de lo que controlas, que es el entrenamiento, y explorar otras conversaciones mm, donde escuches al otro, ¿no? Muchas veces el entrenador entra al vestuario, se pone a hablar, hablar, hablar y hablar, y no deja que sus jugadores participen, hablen, incluso hace preguntas que no las deja contestar. sí. ¿Y eso por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque ahí se siente seguro, pero desde otro rol más participativo, más de vamos a hablar, vamos a analizar qué es lo que nos ha pasado en la primera parte y cómo podemos cambiar eso, desde ahí no se siente tan seguro, ¿no? Por los miedos a qué dirán, a qué pensarán, etcétera, etcétera, ¿no? Y por no tener muy claro cuál es el modelo de aprendizaje, ¿no? Por eso yo decía antes que es importante, ¿no? Que desde el club se tenga claro cómo aprenden las personas. Y las personas aprenden hablando, reflexionando, participando. Con lo cual, un buen entrenador es el que genera eso en su equipo. Otra de las patas importantes que comentábamos de lo que es el equipo, de lo que es el desempeño del equipo y también que pueden ayudar a esto que estás comentando ahora, a fomentar esa participación del jugador, son los padres. Mm. Muchas veces los padres, pues en edades tempranas se suele notar más, como entrenador sueles notar más cuando el padre tiene mensajes contradictorios a los tuyos porque el niño al final no tiene filtro, entonces acaba diciendo la opinión de los padres desde su Sí, boca, pero obviamente a ver. sabes que es una opinión que no es de él. Entonces, ¿de qué manera los padres pueden también, digamos, apoyar, por un lado, a la labor del entrenador y por otro lado apoyar al desarrollo digamos psicológico, desarrollo deportivo de sus hijos? Claro, ahí tendríamos que ayudarles a los padres, ¿no? Mm, Porque fíjate, tú formulas la pregunta desde cómo los padres nos pueden apoyar. mm, Yo también haría la otra parte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los padres nos apoyen? ¿Cómo les ayudamos a que nos ayuden? ¿No? Porque muchas veces escuchas reflexiones de entrenadores o ves muchas comportamientos de los padres y, y llaman la atención, ¿no? sí. Claro, yo siempre lo llama la atención porque realmente vemos que no están ayudando a su hijo, ¿vale? Que están perjudicándole.
Yo realmente ahí lo que siempre me planteo, lo que siempre pregunto, lo que siempre intento reflexionar es, ¿creéis que los padres saben que están perjudicando a su hijo? ¿O creéis que ellos creen que los están ayudando? Obviamente un padre siempre va... Obviamente un padre o una madre siempre va a decir o hacer aquello que considera que ayuda a su hijo. Obviamente. Claro. Eso siempre. Claro, es que para mí ese es el punto fundamental. Es decir, a ver, es que muchos padres, la forma que tienen de vivir el fútbol, la forma de comportarse en un partido, la forma de relacionarse con el hijo a través del fútbol, no son conscientes que no están aprovechando la situación, no son conscientes de que le están perjudicando. Mm. Entonces, ahí es donde hay que ayudarles, a que vean el por qué determinados comportamientos de los padres no ayudan al desarrollo de sus hijos. Muchas veces los clubs hacen su típico decálogo de comportamiento de los padres y eso no llega a los padres porque los padres no entienden por qué es eso. Mm. No llegan a comprender por qué se toman esas medidas, ¿no? Porque muchas veces tienen la sensación de que esas medidas se toman por un carácter estético, ¿no? Porque queda mal que los padres estén ahí gritando en la banda o porque le molestan al entrenador. Y muchas veces cuando conectas el desarrollo del hijo, los beneficios del hijo, y Mm. les haces ver las incoherencias que hay entre su comportamiento y los beneficios del fútbol, a partir de ahí muchos se dan cuenta de que determinados comportamientos no benefician a su hijo en concreto. Sí. Es decir, para mí lo importante es hacer ver a un padre que cuando le está diciendo a su hijo desde la banda lo que tiene que hacer, que cree que lo hace por ayudar a su hijo para que juegue mejor, lo importante para mí es hacerle ver que eso le está perjudicando a su hijo, porque no le está ayudando a tomar decisiones, no le está ayudando a experimentar el fútbol, no le está, puede que sea incoherente con lo que le está diciendo el entrenador, con lo cual lo está mareando, lo está liando. Sí. Y para mí es importante hacerle ver que ese comportamiento realmente está generando un perjuicio a su hijo, que no es un problema del entrenador, que al entrenador no le molesta, el entrenador puede estar ahí y no Mm. molestarle, Sí. al que le molesta es al hijo. Sí, sí, no. Al entrenador seguramente, bueno, le molestará si estás todo el rato gritando, dando indicaciones, pero más allá de eso, poco más. Claro, Al final el, entra- el hijo es el que va a casa contigo y, el entrenador puede aprender a desconectar del público y puede gestionar su partido y ya está. Pero sí, realmente al que está perjudicando es a su hijo. Eso es para mí lo importante, ¿no? Hacer ver que el fútbol tiene muchas cosas buenas, pero hay que ayudar a los padres a que conecten, a que fortalezcan esas cosas buenas y que desde ahí el niño se quede con ello. Es decir, el esfuerzo, el compañerismo, la superación, eso es lo importante. Con lo cual los padres se tienen que conectar con eso y ver cómo viven ellos el fútbol, cómo viven ellos el fútbol durante el partido, cómo viven un padre el momento previo al partido, cómo viven el momento después del partido y desde ahí ver si eso ayuda o no ayuda a su hijo. Y eso es lo importante, ¿no? Ayudarles a que analicen sí. la relación que hay entre lo que hacen y lo que está beneficiando a sus hijos. Ujú. Hemos comentado el tema de, bueno, el entrenador por un lado, los padres por el otro, la importancia o la relevancia que tienen ese trabajo conjunto de entrenador y de padres y, bueno, esa relación que tiene que haber entre ambas partes, entre los padres, entre el entrenador y un poco esa coordinación que bien decías antes de ambas partes. Em, Luego también el padre o los padres tienen que comprender o tienen que ser conocedores por lo menos de lo que se le va a exigir a su hijo desde el entrenador o desde el club para también ellos pues poder actuar en según qué, obviamente en según qué momentos. Mi pregunta ahora es, eh, ¿el jugador gestiona mejor la presión, entre comillas, entendamos la presión en etapas formativas en cada etapa, de la manera que sea, pero bueno, esa presión ejercida por el entrenador o ejercida por el padre, ¿cuál es la que el niño o el jugador gestiona mejor? Es decir, que el padre le presione con todo fútbol, que le presione con que este partido tienes que marcar 2 goles, eh,
y el entrenador le diga, en este partido tienes que, no sé, tienes que intentar hacer 10 pases sin perder el balón, ¿cuál crees que el niño va a gestionar mejor o a cuál se va a enfrentar de una manera más tranquila o más relajada? A ver, para mí lo importante es poner el foco, ayudar a que ponga el foco, exigirle cosas que puede conseguirlas, Ujú. porque dependen más de él. Que tú a un jugador le puedes pedir esfuerzo, le puedes pedir que seleccione bien los pases que va a realizar, Sí. que tenga, es decir, eso es más probable que lo consiga. Entonces, desde ser más probable que lo consiga y desde sentirte más capaz para conseguirlo, desde ahí esa situación te va a generar menos presión, Ujú. porque realmente es más fácil de alcanzar, ¿no? Cuando tú pones, digamos, pones el foco en lo importante que es ganar ese partido, ahí realmente no estás ayudando a nadie, en nada al deportista, ni en formación ni en profesional. Ahí al deportista no le estás ayudando, Ujú. porque él ya sabe que es importante ganar el partido. ¿Quién, qué niño va a una competición y no quiere ganar? Todos quieren ganar. Ujú. Con lo cual, incrementar la importancia de ganar no ayuda. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, claro, evidentemente las formas y la continuidad de los mensajes hace que una cosa sea ya muy presionante o no. Ujú. ¿Mm? Claro, evidentemente la propia competición ya tiene por sí sola elementos que la hacen estresante sin que nadie diga nada. Es decir, sin que el Sí. entrenador diga nada y sin que los padres digan nada, la propia competición ya es estresante. Ya tiene elementos, porque la competición se hace una vez, se juega un partido, hay muchos elementos que tú no controlas, con lo cual ese elemento ya no, Ujú. ya de por sí es un componente eh, que puede generar presión. Sí. Para mí la pregunta sería, vale, a ver, pero un entrenador, ¿para qué quiere generar presión? Una familia, ¿para qué quiere generar presión? Ujú. ¿No? Es decir, ¿qué sentido tiene entiendo que desde la familia es el desconocimiento de que eso está generando una presión y le perjudica. Ujú. Pero el entrenador, claro, el entrenador tiene que ser un gestor del grado de dificultad que tiene el partido del fin de semana que viene, ¿no? ¿Cuándo viene el estrés en un partido? Cuando tú le das mucha importancia a ganar, porque estás poniendo el foco ahí, o cuando tú percibes que tu rival es muy superior y Ujú. además es importante ganar. Pero ahí estamos todo dentro de un tema que es de percepción. La percepción de dificultad del rival es percepción, con lo cual el entrenador puede ayudar a gestionar esa percepción, puede hacer ver que tu rival tiene puntos débiles y Ujú. que ha habido equipos que le han superado y que tú no eres tan flojo, ¿no? Y puedes aumentar la sensación de fortaleza de tu equipo y hacer ver más debilidad, con lo cual ahí estás en esa parte de percepción ya estás igualando un poco más a los dos equipos. La presión viene cuando se enfatiza mucho durante la semana la importancia de ganar y el jugador sabe que se puede no ganar, con lo cual eso genera ansiedad, genera agobio, Sí. con lo cual quita ese elemento y no generas presión, ¿no? Eso es importante y hay veces que el entrenador tiene que hacer que el partido tenga algo de exigencia y de presión porque te enfrentas a un rival más flojo. Ujú. Entonces tienes que hacer ver que tu equipo no es que tu rival no es tan flojo y que tú no eres tan bueno, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante es que el entrenador sea capaz de darse cuenta de cuánta presión genera un partido por sí solo en relación a tu equipo y cómo ayudas a que ese partido sea un partido reto. Es decir, un partido que tú veas que lo tienes que dar todo para ganarlo, porque desde ahí lo das todo. Cuando tú vas a un partido y ya sabes que aun dándolo todo no puedes ganar, no vas al 100%, Ujú. has tirado la toalla. O cuando tú vas a un partido y sabes que eres muy superior, ya no vas
al 100%, ¿no? Y eso es el elemento que un buen entrenador tiene que saber gestionar, ¿no? Para saber regular las dosis de presión que tiene que meter y que desde ahí su equipo rinda al máximo, ¿no? Y desde ahí ya, si tú pones el foco en lo importante, en el proceso, ya estás ayudando a que el jugador entienda y sea capaz de gestionar esas situaciones. Pero claro, el control del estrés requiere tiempo, Claro. requiere dominar también tu conocimiento emocional, Ujú. el conocerte bien, ¿no? Por eso yo decía al principio lo importante que es en el deporte formativo ayudar a que el jugador se conozca, ¿no? Que sienta ese estrés, que entienda por qué le viene ese estrés, que se dé cuenta que le viene cuando solamente piensa en ganar o solamente piensa en meter goles Ujú. y que cuando se focaliza en jugar bien, jugar con los compañeros, en mostrarse que es competente, en mostrar el esfuerzo, desde ahí el estrés se va. Ujú. Cuando el jugador se da cuenta de eso, ya tiene recursos, ¿no? Y afronta mejor esas situaciones. Sí, a mí, en un caso personal, bueno, yo durante 2 temporadas jugué a balonmano con 13, de 13 a los 15 años. Y a mí Ujú. una situación que me generaba ese estrés o esa presión o ese agobio antes del partido y durante el partido era el momento de recibir el balón. Era ese... En el fútbol no me pasaba porque en el fútbol ya llevaba muchos años jugando, entonces ya tenía esa confianza que hablábamos antes de decir, si la pierdo no va a pasar nada porque son cosas que suelen pasar, pero en el balonmano no me sucedía porque mis compañeros llevaban ya 10 años jugando a balonmano o 8 años jugando a balonmano, yo llevaba meses, entonces ese momento de recibir el balón yo lo veía como todo lo que suceda en este juego o todo lo que suceda en el partido depende del balón, es decir, la gente, el árbitro, los compañeros, los rivales están pendientes del balón y cuando yo tengo el balón tengo que definir qué voy a hacer y hacerlo bien, porque si lo hago mal puede acabar en un gol o puede acabar en una jugada peligrosa. Entonces, esa situación me generaba mucho estrés. Es el momento simplemente de tener el balón en las manos. Era lo único que me generaba estrés. Bueno, conseguí identificarlo y después de 6 7 partidos y con un entrenador que era bastante bueno para trabajar con niños en edades pequeñas, pues al final pues te ayudaba. Entonces, forzaba en los entrenamientos, forzaba esas situaciones de que tuvieras mucho balón, de que hubiera jugadas en las que perdieras el balón pero luego lo recuperabas. Bueno, forzaba eso y hablaba contigo y te explicaba y te contaba y te ponía ejemplos de compañeros que a lo mejor llevaban muchos años jugando a balonmano, que tenían a lo mejor esa fortaleza mental mayor y te ponen el ejemplo de delante de él decirte, mira este que las pierde todas o lo que sea y reírse los dos. Entonces, ese tipo de situaciones también ayudaban mucho. Entonces, yo creo que imagino que también una parte importante es eso, de intentar sacarle, como se suele decir, hierro al asunto y hacer ver al jugador que realmente son lances del juego que pueden suceder tanto para bien como para mal y que realmente su actuación en el partido, a no ser que estés delante de la portería y marques un gol o lo falles, no son determinantes, digamos, no son lo que tú hagas no va a influir en si ganes o pierdas. Es decir, al final intentar que también el jugador comprenda el deporte y comprenda el deporte al que se está enfrentando bueno, que asimile que esas situaciones se pueden dar y que al final no las tome como algo personal. Pero ahí fíjate, tuviste un entrenador que te ayudó a vivirlo así. Sí. Y esa es la clave. Es decir, la clave de tu historia con el balonmano pasa porque tuviste un entrenador que comprendió que tú necesitabas una información, que comprendió que tú necesitabas entender lo que te pasaba, te normalizó la situación y desde ahí te ayudó. Uh-huh. No te exigía lo mismo que al resto, no te exigía que dieses pases de gol, no te exigía, sino que te ayudó, te generó un contexto de entrenamiento para que vieses que eso era normal, te generó unas tareas que te facilitó y te ayudó. ¿Vale? Esa es la clave, Uh-huh. ¿no? Esa es la clave de un entrenador, que viendo lo que necesita cada jugador, le ayude.
Le ayuda porque al final todos los jugadores son igual de importantes para un entrenador, ¿no? Y tiene que decir, vale, ¿qué necesita? Porque otro entrenador podría haberlo vivido como que le molestabas, Sí, como que tú no hacías que el equipo rindiese más, y evidentemente si te hubiese hecho ver que eras menos competente que el resto, te hubiese sentido incómodo y hubieses acabado en 2, 3 meses, porque ujú, no, porque te veías que no tenías el nivel que tenía el resto de tus compañeros, desde ahí hubieses abandonado, porque no ujú, te hubieses sentido a gusto, etcétera, etcétera. Entonces, sí, fíjate cómo lo importante que es el entrenador y tener esa mirada para normalizar todo, ¿no? En este caso, normalizar tus competencias o simplemente ayudarte a entender que eso es normal y desde ahí no genera una situación de estrés, ¿no? Con sí, lo cual, es que es clave, ¿no? Es sí, clave en el deporte formativo, pero en todos, ¿no? Balonmano, baloncesto, el papel del entrenador, ¿no? El qué es importante en un entrenador y lo que el entrenador deja como huella. Ahí muchas veces se imita mucho lo que los entrenadores profesionales hacen, ¿no? Cuando realmente los contextos son distintos, incluso los contextos de los entrenadores del fútbol profesional cada vez los propios futbolistas demandan y valoran la cercanía, ¿no? La empatía, la conexión, el preocuparte por la persona. Con lo sí, cual, son, son elementos que ya en el fútbol profesional los grandes jugadores están valorando de sus entrenadores, ¿no? ujú, Y eso también es importante, que ese debía ser la esencia de un entrenador en periodos formativos. sí. Y bueno, al final también los padres, que eso, en el caso mío, pues eran unos padres que siempre dijeron, hazle caso al entrenador y lo que diga el entrenador. Ah, Y seguían esas directrices. Pero también se da la situación en la cual mm, muchas veces los padres pues no son conscientes de lo que serían de las cualidades o de las habilidades de sus hijos y muchas veces o las tienen muy por encima del umbral de lo que sería la realidad y otra vez lo tienen muy por debajo. mm, Entonces, esos padres que tienen, digamos, esas expectativas, o digamos, no expectativas, sino esa, esa visión o la objetividad la tienen muy trastocada acerca de cómo son sus hijos o de las habilidades de sus hijos, lo ves, lo ves más como algo, digamos, de que ellos quieren creer que su hijo es bueno, o es una parte egoísta de ellos como padres no consiguieron hacer nada en el fútbol y quieren que su hijo llegue a eso y por tanto creo que mi hijo es mejor de lo que es. mm. Sí, ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Yo lo primero que veo es que, claro, el fútbol tiene un problema y es que la mayoría de la población se considera que sabe de fútbol, ¿no? Con lo cual es Sí, normal encontrarte con padres o madres que saben de fútbol y que incluso a veces creen saber más de fútbol. A ver, ahí simplemente yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hemos tenido una selección nacional española que ha ganado campeonatos de Europa, mundiales, y al entrenador lo han cuestionado, sí, al seleccionador lo han cuestionado. Es decir, había gente que le cuestionaba al propio Vicente del Bosque en su momento, ¿no? Es decir, que la gente, primero, que tiene ese atrevimiento sí, de creer que sabe mucho de fútbol, ¿no? Y eso lo primero que ya lo enturbia todo porque muchos creen que saben más que el entrenador, mm, ¿vale? Que puede ser cierto en algunos casos, ¿no? sí, Para mí ahí hay un punto muy importante y es que los padres entiendan que aunque puedas saber más que el entrenador, es importante que te quedes en tu rol, y tu rol es de padre o de madre, porque desde ahí le vas a poder ayudar y no desde el entrenador, porque si no ya le estás generando confusión. sí, Y luego la otra parte que decías, sí, es cierto, los padres tenemos tendencia, yo soy padre, de ver más las cosas positivas de tus hijos. ujú, Pero también es cierto que viendo las cosas positivas y haciendo ver
a la otra persona sus cosas positivas, también desde ahí lo haces más fuerte y lo haces mejor, Ujú. ¿no? Porque ahí siempre hay un tema que también es importante, ¿no? Y es que a veces a los deportistas, a los jugadores de fútbol, se les trabaja mucho desde lo que tienen que mejorar y se les olvida sus fortalezas, ¿no? Y a veces hay que construir también muchos mensajes que dentro de un contexto de mejora hagan ayudar, hagan que el jugador sea consciente de sus puntos fuertes, ¿no? Porque al Ujú. final es eso lo que le va a dar seguridad, le va a dar carácter y le va a dar energía, ¿no? Sentirse competente. Ujú. Que eso no está reñido con que le ayudes a mejorar los aspectos en los que tienes que mejorar, ¿no? Pero hay veces que el mensaje siempre está centrado en lo que tienes que mejorar, ¿no? Tienes que mejorar el golpeo, tienes que mejorar el remate de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo Sí, cual el jugador a veces llega a tener una autopercepción de cosas sí. en las que tiene que mejorar, ¿no? Y olvida las cosas que hace muy bien. Ujú. Vamos ya con la parte, con el último de los puntos, que es el actor principal en la etapa formativa, que es el jugador. Desde tu experiencia, has visto muchos niños y muchas niñas en etapas formativas, en fútbol base y todavía sigues viéndolos. ¿Cuál dirías que es el principal desafío mental al que se enfrenta a día de hoy el jugador en etapas formativas? A ver, para mí lo más importante es que el jugador, la jugadora, no pierda la esencia por la que juega fútbol. Ujú. Cuando la esencia, los motivos por los que juega fútbol se pierden, el jugador empieza a diluirse y empieza ya a estar más cerca de abandonar, ¿no? Entonces, para mí lo más complicado de un jugador es cuando empieza a no divertirse, Ujú. cuando empieza a no pasarlo bien, cuando empieza a no sentirse competente. Eso para mí es lo más complicado de gestionar de un jugador. Y es complicado porque ya no depende de él, Sí. porque ya son otras personas las que están haciendo que jugar a fútbol ya no sea divertido, que jugar a fútbol ya no sea una experiencia de crecimiento y que ya no le haga sentirse competente, ¿no? A partir de ahí, eso ya genera frustración, genera problemas y genera el plantearse si tiene sentido seguir yendo a entrenar, ¿no? Que eso suele llegar ahí en ese cadete de segundo año, en ese juvenil. ¿Tiene sentido esto? Ujú. ¿Tiene sentido que yo vaya 3 días a entrenar el partido del fin de semana cuando no me lo paso bien, no me siento competente y además ya no es lo que era? Entonces, ese es el gran reto en el que se enfrenta y que una parte decide por abandonar, porque no superan ese contexto, porque no lo pueden superar, ¿no? Ujú. Porque luego todo lo otro, el deportista lo gestiona bien. Evidentemente no van a gestionar bien cuando no jueguen, cuando no tengan minutos, cuando evidentemente semana tras semana se notan, perciban que juegan 5 minutos. Claro, pero eso tiene que ver con lo otro, ¿no? Porque eso va a originar que no se diviertan, que no Sí, tenga claro. sentido, ya está. Con lo Claro. cual, para mí ese es el gran reto que tiene un jugador, ¿no? A partir de ahí, al jugador, a la jugadora, le gusta competir, le gusta el partido, le gusta superar al adversario y desde ahí todo fluye y todo sale. A veces somos los adultos los que generamos un contexto de dificultad y que Sí. hace que ellos no puedan con la situación, ¿no? Porque cuando ves que un jugador no juega un partido, al siguiente juega 5 minutos, al otro no va convocado, y estás hablando de un club que dice, a ver, pero si aquí no va a ser nadie profesional ni nada, Sí. ni van a llegar al primer equipo del pueblo, nada. Con lo cual la pregunta es, oye, ¿qué sentido tiene eso, entrenador? ¿Eso Sí. tiene sentido desde el punto de vista del jugador? ¿Por qué sometes a esa situación al jugador? Dentro de lo que es eh,
la valoración del jugador por parte de muchas veces los clubes o por parte de los entrenadores. Muchas veces, bueno, siempre hay en todos los equipos el A, el B, el C y en algunos hasta el F. Pero en un equipo que tenga categoría, o en cada categoría que tenga equipo A y equipo B, eres más partidario de que el A sea lo que se ha hecho casi toda la vida, de que el A los buenos, el B los malos, o el A los de segundo año, a los mayores, que al año que viene van a pasar a categoría superior, y el B primer año. A ver, en un contexto de muchas opciones de liga, es decir, que puedes ubicar a tu equipo en ligas de segundo año, ligas de primer año, Uh-huh. tiene más sentido hacer un A de primer año y un B, un A de segundo año y un B de primer año. Uh-huh. Tiene más sentido, pero también tiene sentido, claro, depende de la homogeneidad del grupo de jugadores. Sí. Por eso también es importante. Hay veces que tienen jugadores de primer año que tienen un nivel para estar con los de segundo año. Y también depende de la edad, ¿no? Uh-huh. A ver, yo lo que me preguntaría es, ¿y al final de todo, es decir, cuando ese A, ese B y ese C acaben, van a ir todos al mismo lugar? Sí. Con lo cual, no es que los As vayan a ser los profesionales y los B y los C no lo sean, ¿no? Esa es la primera reflexión, ¿no? Es decir, vale, pues es que al final todos van a ir al mismo lugar, ¿no? Sí. Con lo cual eso es un tema a reflexionar. Luego, otro tema a reflexionar es, vale, pero es que el problema no está en los As y en los Bs, que puedes razonar la respuesta, sino que están en los medios. Cuando utilizas un A para los mejores y un B para para los menos mejores y un C para los más flojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema está en los del medio, ¿no? En ese jugador que puede estar en el A o puede estar en el B. Claro, entonces la pregunta es, ¿pero realmente da lo mismo? Es decir, si está en el A, ¿qué va a pasar? Si está en el B, ¿qué va a pasar? Si está en el A, ese que está entre medio, ¿qué quiere decir? ¿Que va a jugar poco? ¿Que se va a desarrollar poco? ¿Que va a tener menos minutos? Uh-huh. Y si va a estar en el B, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro, eso es lo que el club tiene que reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el objetivo de su escuela? Sí. ¿Cuál es el objetivo de su escuela? Porque claro, hay jugadores que cuando están en el A, pero por lo que sea luego los pasas al B, lo ven como un desprecio y deciden abandonar el club. Uh-huh. Con lo cual estás perdiendo jugadores. Sí. Y eso también hay que valorarlo. Entonces, claro, la respuesta de A, B y C tiene que ver con cuál es el objetivo del club, cuál es el objetivo de la escuela. Porque a veces también subiendo jugadores como cromos para aquí y para allá, rompes vínculos de amistades Sí. que podrían haber sido muy buenas, cuando todos van a llegar al mismo punto. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, pues vamos a generar un grupo más o menos homogéneo, que no haya nada que sea excesivamente, y desde ahí vamos a mantener grupos porque hay sintonía. Bueno, es qué priorizas antes, si el resultado, el tener buenos resultados o el generar un buen contexto de trabajo y de mejora de todos los jugadores que estén en la línea A, la B o la C. Uh-huh. O es que en la línea A va a entrenar más veces, va a tener más partidos y va a ser mejor, va a tener mejores entrenadores y las otras líneas van a tener entrenadores más flojos. Claro, detrás de esa clasificación está qué hay detrás, qué hay detrás, Sí. ¿vale? Porque si en el A es mejores entrenadores y en el C los peores, pues vas a decir, oye, yo quiero que mi hijo esté en el A, porque tiene mejor contexto. Entonces, bueno, hay que enlazar esa situación con el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como escuela? Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos? Todo pasa al final por la planificación como club. O sea, al final, muchos aspectos de lo que es la organización interna y de todo ese tema de cómo se va a comportar el entrenador, cómo se van a comportar los padres, cómo se va a comportar el club, al final tiene que venir marcado por parte del club. Es decir, el entrenador no puede definir cuál va a ser su relación con los padres, ni cuál va a ser su relación con los jugadores, ni con el entrenador de la relación con el del B, ni el del B como la del A. Es decir, al final el propio club debe dar esas pautas para que, digamos, no haya estos problemas
que algunas veces vemos en algunos clubes en los cuales los padres no tienen muy claro con quién deben hablar cuando hay según qué problemas, los entrenadores no tienen muy claro cómo comunicar según qué cosas ni a quién, y los padres también, es decir, muchas veces se dan situaciones como las que comentábamos hace un rato, en las cuales pues el niño viene de casa con un problema en casa, que pues los padres o se han separado, ha fallecido un abuelo, un familiar, o le ha fallecido el perro, o lo que sea. Claro, el padre o los padres muchas veces, igual que hacen en el colegio de comentárselo al profesor, pues obviamente el padre muchas veces lo que quiere es que también el entrenador comprenda la situación con el hijo. Y claro, el propio padre no sabe, o la madre no sabe si de hablar con el padre, si de hablar, perdón, con el entrenador, si de hablar con el coordinador, si de hablar con otra figura dentro del club que se encarga de esas cosas. Y al final todo pasa por el club. O sea, realmente toda esta parte de trabajo psicológico pasa mucho por definir el club, dónde quiere ir y cómo quiere ir hacia allí. Claro, por eso decíamos al principio que los Mm, niveles de influencia, realmente para conseguir tener un impacto de influencia en el jugador, tienes que generar influencia con las capas superiores. Y cuanto más influyas más arriba, mucho mejor, ¿no? mm, Entonces, desde ahí, claro, es importante, ¿no? Que esas ideas, esa influencia, esa visión de lo que queremos, ese modelo de trabajo, salga desde arriba, ¿no? Y desde ahí sí. vaya penetrando y descendiendo a todos y desde ahí afecte, ¿no? Ese es un modelo de trabajo desde el que a mí me gusta trabajar porque realmente consigues en poco tiempo generar una influencia y un impacto en toda la estructura, ¿no? Mm, Y eso es lo que te permite generar una cultura de desarrollo del jugador, trabajando todos los elementos mm, que tienen que ver con el jugador, ¿no? Desde la dirección hasta el trabajo con entrenadores, trabajo con las familias y trabajo con los propios jugadores, ¿no? Y desde ahí consigues ese escenario en el que todo fluye, el jugador está satisfecho, está contento, se siente competente mm. y va todo muy bien. ¿Crees que el jugador percibe toda esta, es decir, cuando el jugador está en un equipo en el cual pues el club tiene todo este trabajo que comentamos ahora mismo, donde está todo claro y todos los procesos están claros, el jugador crees que lo percibe? Es decir, ¿crees que percibe este trabajo invisible, por así decirlo? ¿O, o realmente conscientemente no lo recibe? Pero a lo Claro, mejor inconscientemente. cómo vive un jugador los cambios de letra? Que si voy a estar en el B, que si voy a estar en el C, que si el entrenador de la no me quiere, que dice que no soy suficientemente bueno, todo eso el jugador lo percibe, claro. Mm, Entonces, desde esos detalles, el jugador percibe muchas cosas que no le ayudan a nada. Entonces, cuando la organización tiene claros los objetivos, cuando tiene claros los procedimientos de trabajo, el tipo de entrenador, y eso no es más costoso, ¿no? Porque a veces parece que eso suponga un mayor coste, pero simplemente es tener ordenadas las cosas para que la influencia vaya en la misma dirección y el cliente, el jugador, lo nota porque todo el trabajo está bien organizado y mm, está bien hecho, ¿no? Y hay veces que pasa lo contrario, es decir, a veces hay organizaciones que por estar más desorganizadas invierten más tiempo y más dinero en trabajadores y la calidad no se ve por ningún lado, ¿no? Y sí, eso también es importante. sí. Igual que el jugador percibe que el club se preocupa por él en los equipamientos o el material y toda esa parte, pues al final, si ves que el equipo va organizado, que el equipo sigue un trabajo, que tus padres al final parece que están contentos con el equipo, aunque luego no lo estén, pero por ese trabajo invisible Ujú. muestran una cara para que su hijo comprenda eso, pues al final el jugador es el principal Claro. beneficiario y al que al final todas las partes que hemos comentado, entrenadores, club y padres, lo que quieren todos es que quien crezca y quien mejore es el jugador, obviamente. Por eso es tan importante clarificar eso desde el principio, ¿no? Porque eso es lo que tiene que conectar a todas las partes, ¿no? El beneficio del menor, ¿no? Y eso es Mm. lo importante. Entonces ves importante también que, por ejemplo, el club, por un lado el club, digamos a principio de temporada, o cada dos temporadas, o el periodo que considere,
organice una reunión por grupos de edad con los padres para explicarles un poco ese camino que quieren seguir, lo que esperan también por parte de los padres, lo que van a buscar en los entrenadores, lo que esperan de los entrenadores. Es importante tener esas reuniones a lo mejor trimestrales o semestrales o una vez al año o lo que sea para un poco hacer esa, digamos, muestra de lo que el club busca hacer y que los padres también lo comprendan. Sí, porque al final las escuelas de fútbol cada vez o tienen que coger elementos de éxito de los centros educativos, ¿no? En los centros educativos, en algunas cosas es parecido a una escuela de fútbol. Sí, Entonces hay que ver esos ingredientes que hacen que un colegio pueda cumplir sus objetivos y hay que trasladarlos a una escuela de fútbol, evidentemente con ingredientes y con agentes diferentes, sí, pero al final, evidentemente, nadie concibe una escuela una escuela de colegio que no se reúna regularmente con los padres y les informe de cómo va todo, ¿no? Entonces, sí, las escuelas de fútbol cada vez tienen que estar más cerca de eso porque desde ahí van a dar más calidad y va a llegar un momento que los padres van y los padres ya empiezan a valorar la calidad, ¿no? Lo que quiero que me den a cambio de llevar ahí a mi hijo, ¿no? Y porque también suelen pagar unas cantidades que cada vez son más importantes y quieren recibir algo a cambio de esa, de esa aportación económica, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que las escuelas de fútbol trabajen mucho los procesos de funcionamiento para dar esa calidad sí, necesaria. sí, sí. Pues David, con esto que hemos comentado, tenía otro tema que comentar, pero casi que lo voy a dejar para otro día. Si organizaremos a un día que estés también, otro día que estés libre también, otro miércoles, que era el tema que te había comentado por teléfono, el tema de las inteligencias múltiples y su aplicación en el entrenamiento, en el deporte base, que bueno, es un tema que yo creo que puede dar para largo y tampoco quiero pasar por encima de él. Así que si no te importa otro día, pues nos pasaremos por aquí y preparamos esa conversación o esa charla sobre inteligencias múltiples y la posible aplicación que tiene en el deporte. Que ya el otro día me comentabas el tema de la intrapersonal, la interpersonal y Correcto. la cinético corporal puede ser o la espacial. Sí, de algunas, de alguna forma hemos hablado de algunas, ¿no? De esa Sí, importancia del autoconocimiento, pero evidentemente nos volvemos a emplazar a otro día y seguimos conversando, ¿no? Que el tema de la formación en el fútbol es que da para muchas conversaciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hablar y ampliar un poco la mirada y la perspectiva un poco sí. más amplia. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues que eso, que muchas gracias David y un placer contar contigo aquí, que vamos, yo he aprendido bastante, he estado tomando notas aquí de bastantes cosas que seguro los chicos que entreno ahí en el equipo de aquí de Coruña, que seguramente alguna aplicaré, no todas de golpe, pero alguna poco a poco la iré aplicando. Muy bien, pues muchas gracias a ti por la invitación, porque estos espacios de compartir, de reflexionar, siempre nos van muy bien a todos, ¿no? A mí Mm. también me generan mucha reflexión y me ayudan, ¿no? A intentar pensar en cómo transmitir unas ideas. Muchas gracias a ti, Diego. Nada. Pues un abrazo muy grande y aprovecho ya para Igualmente. despedirme del resto, no te vayas de ahí porque así me aprovecho y me despido y ya marchamos. Mañana no tendremos programa, mañana me toca ir al fisio que estoy un poco tocado de la espalda y así que nada, nos vemos el lunes para hablar de la Kings League y de la Queens League y nada, pues como mañana nos vemos, pues que tengáis todos un buen fin de semana. Así que nada, nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos, gracias.